En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Muy buenas tardes, queridos amigos internautas. Estamos un día más en Conexiones con nueva invitada, una invitada chilena. Hoy tenemos el gusto de conversar con María Gabriela Salazar Martínez, más conocida como Gaby Gaviota, actriz de teatro, narradora oral y creadora de la metodología Tela Cuentos, que ella mismo nos tiene que explicar. Su trabajo une el arte escénico con el reciclaje textil, dando vida a historias a través de tapices, arpilleras y laboratorios creativos que mezclan lo lúdico, lo educativo y lo terapéutico, imagínense. Además, ha compartido su arte en distintos lugares dentro y fuera del país, promoviendo la imaginación, la memoria colectiva y el cuidado del cuerpo como primer territorio. Bienvenida Gaby Gaviota, bienvenido Miguel, muchas gracias por volver a acompañarnos, gracias por su tiempo, gracias por tu tiempo Gaby. ¿Cómo están? Buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes en este espacio recurrente en el que podemos explorar nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de arte y el conocimiento y las experiencias de personas que de una y otra manera apoyan y engrandecen al ser humano a través de sus labores. Muchas gracias por la invitación y de verdad qué gusto tenerte con nosotros. Gaby Gaviota, ¿cómo estás en este día? Muchas gracias, gracias, muy sorprendida de esta comunicación, pero también muy agradecida de este nuevo tejido, que no soy yo, sino son pulsos ahí viajando y ustedes también. Reconocer eso como que la tecnología humana y los alcances que tiene también en esto de la comunicación y la transformación de todo. Eh, Les comentaba hace un momento que esto de textil y textual que he venido haciendo tiene una trayectoria con tomar las arpilleras, que aquí en Chile son una forma de expresión y de ilustración textil muy potente que ha tenido la ciudadanía para poder expresar dolores o tránsitos de traumas sociales. Entonces tomé yo esa arpillera que en algún momento fue la ilustración de Detenidos Desaparecidos o de Violeta Parra, y eso lo fui haciendo para mi placer, en ilustraciones de cuentos que para mí eran significativos. Y entonces empecé a hacer tapices con ilustraciones de cuentos, El hijo del elefante, de Rudyard Kipling, Las medias de los flamencos, de Horacio Quiroga, y empecé a hacer distintos relatos con esta técnica de arpilleras y transformando esta ilustración. Y cada vez que mostraba estos tapices, yo le preguntaba a las personas, ¿conoces el hijo del elefante? No, me decían. Y entonces yo me ponía al lado del tapiz a contarlo. Ah, Y qué maravilla. entonces nació una mediación como natural de lo que para mí era placentero, la narración oral y los tapices. Esto lo hacen las mujeres de la tribu desde siempre, no es algo que yo haya inventado. Pero así nacieron los telacuentos. Y entonces empecé a trabajar con personas para que hicieran sus propios telacuentos. Y con historias de sus linajes o lo que quisieran dejarle a sus familias o grupos de personas que quisieran elaborar una gran imagen para todas y crear algo juntas. Y entonces en esta investigación de la imagen, que a mí como artista me entusiasma, me motiva, empezó a salir el imaginario colectivo.
Y entonces ahí a jugar con esto del cuerpo y bueno, una cosa llevó a la otra y pensar que el cuerpo es el primer territorio para habitar lleva a buenas prácticas ambientales, lleva a buenas prácticas de autocuidado, o sea, en la introspección hoy día hace que haya sanidad en muchos aspectos. Qué maravilla. Gaby, Entonces, en eso estoy. Gaby Gaviota, qué gusto Sí. tenerte con nosotros. Gracias por comentarnos esto y ahorita regresaremos sobre este mismo tema. Pero quería preguntarte de dónde nace esa vena artística, cómo fue que llegaste a este punto, cuéntanos de tu vida, de tus inicios, de tus estudios, de tus experiencias, de esa cosmología que te acompaña ahora. Bueno, soy una agradecida de mi proceso de individuación, ¿viste? De este proceso de tránsito humano. Soy una mujer muy inquieta y empecé mi vida muy pequeña haciendo familia. A los 15 años, 16 años ya tenía mi primer hijo. Me casé muy joven y tuve 3 hijos de un primer matrimonio. Y en ese momento se quebró mi vida y me separé y quedé sola con mis 3 hijos. Y ahí llegó el arte, el teatro principalmente a mi vida. Y eso empezó a ser mi herramienta de trabajo y de expresión. Siempre eso había estado en mí y seguro como mamá uno vuelca toda su labor pedagógica en los hijos, aprende millones de cosas y elabora miles de programas pedagógicos para los hijos. Eso me ayudó a mí mucho. Y luego por esa separación empecé a vincularme con la escuela de mis hijos y como ya hacía teatro, entonces empecé a hacer talleres por trueque de la matrícula, por el trueque de la educación, y me fui adentrando en la educación y en las escuelas de desempeño difícil y el arte con los grupos de niños que tenían problemáticas para escuchar o problemáticas sociales de rechazo o eso, y me convertí en la tía de los juegos colaborativos y La entonces tía. empecé a hacer propósitos comunes, desafíos comunes, no desafiar al otro. No importa si somos amigos o no, pero queremos lo mismo los dos, entonces vamos juntos a hacer eso. Y eso trajo paz en la escuela, hicimos muchos experimentos, los profesores también ahí, los subsectores, las formas de evaluar, las formas de entregar los contenidos que a mí me dieron mucha fortaleza para entender cosas emocionales en los jóvenes y en los niños. Y en la familia, porque era algo sistémico, no era ni siquiera de una cosa nada más. Y me dio mucha experiencia eso. Tuve 10 años ahí trabajando en distintas formas con la comunidad más que nada. Siempre en el trabajo social, viste, como actriz, como el arte, siempre hagamos cosas juntos, no unos contra otros. Esa como postura de paz. Y en un momento llegó el psicodrama a mi vida, que es una parte del teatro que utiliza la psicología, y me volví una actriz de psicodrama, también por casualidad, y esa escuela de psicodrama viajó por todo Chile y entonces a mí me mandaban a hacer investigación, yo tenía que hacer los personajes para distintos contextos y entender que había una cultura, que no eran problemáticas individuales, sino colectivas, darme una visión más amplia de todo. Y tuve la oportunidad de conocer al Instituto Matrístico con Humberto Maturana. Y Humberto Maturana es un biólogo muy connotado que habla sobre la emocionalidad, sobre los vínculos, sobre la diferencia entre el ser y el hacer. Y me volví la plasticina de Humberto Maturana sin saber en el escenario y él haciendo seminarios y yo con eso. Entonces yo era la Gaby Gaviota de Gaby, modela tú tal personaje y yo tenía que hacer ese personaje en el escenario. Estaba de yo auxiliar, de representa cómo está el emocionar de la grupa en una escultura y yo me tenía que poner como la grupa. Hubo una cosa sensorial muy importante en mí ahí, de entender ciertas cosas. Y bueno, y eso se terminó y seguí mi camino de narración oral, de investigación, y ahí llegó esto de hacer ya no relatos desde la pared, sino que desde mi cuerpo. Cómo poder hacer sonar mi caja escénica con partes y piezas de textiles.
En Chile hay un gran problema sanitario y en el mundo con el textil. Tenemos textiles por doquier y también hemos tenido los traumas de los incendios en nuestra ciudad. Y hay mucha solidaridad malentendida y las personas regalan grandes cantidades de textiles que quedan acopiados en escuelas a veces. Se deshace de cosas que no quiere, del vestido de novia, el traje de fiesta, no sé, cosas impensables. Y quedan ahí como problema sanitario. Empiezan las clases y hay que deshacerse de todo eso y botarlo. Y va a dar todo al vertedero. Vertedero que no hay tampoco. Entonces también se vuelve toda una problemática fea. Y entonces hubo muchas personas, sobre todo mujeres y colectivas, que vieron esto como una oportunidad creativa. Y se han hecho entonces diferentes acciones, hay diferentes como capas de gestión de residuos textiles, desde lo más chiquito en las casas hasta lo más grande, en que ya hay personas que tienen emprendimientos muy grosos, donde muelen la ropa y hacen hilados y cosas de ese tipo. Y entonces yo soy parte también de ese proyecto de deconstrucción de partes y piezas, pero lo llevé a lo escénico. ¿Qué pasa si con esta ropa que está ahí botada tenemos partes y piezas y yo puedo hacer resonar mi caja desde el plexo, desde un hombro, de una pierna, contar desde la cabeza, no sé? ¿Qué pasa si yo soy un unipersonal y así como el lambe lambe, como el teatro de muñecos pequeños, yo puedo ser yo mi caja escénica? Y eso me Ok, llevó a construir eso, vestuario escénico. qué maravilla. Has hecho un recorrido por muchos temas que me parecen maravillosos y que seguramente de los cuales estamos aprendiendo y podremos aprender mucho más. Nos contabas entonces que tienes 3 hijos, te casaste muy joven y luego empezaste a trabajar en el colegio por aquello Ajá. del trueque, la Con matrícula los hijos. para tus 3 muchachos. Por eso fueron 10 años en colegio. Ajá. Bueno, y en esa época ya ya cuando estabas en esa situación, ¿ya eras una artista o cuando empezaste a experimentar en el teatro y hacer las cosas que en el Estoy haciendo arte ahora. empezaron? Sí, en el año 2000 eh, puedo marcar como una decisión, aunque esto ya venía, en esa época no, era mi proceso de trabajo, mi espontaneidad, no, creo que no había una intención, yo me voy a volver artista, no, no había eso, sino que era mi proceso de hacer, era lo que me salía a hacer y tenía la habilidad para hacerlo. Eh, claro, hice doblaje de audiovisuales y diaporamas, hice actuación de voces para diaporamas y viví el proceso, por ejemplo, de Juan Salvador Gaviota, no cualquier diaporama, entonces El Ah, Principito. gaviota. Me Entonces encanta me Juan tocó hacer, Salvador Gaviota. claro, hermoso, y entonces estar en equipos donde cómo le va a llegar eso a las personas, elaborar, no sé, pautas de evaluación para que la gente vea el audiovisual, la imagen otra vez, la imagen en movimiento, siempre para mí la imagen es muy cautivante, y hoy día el imaginario colectivo. Y, y bueno, esto del textil, del psicodrama, de la actuación, de tener un maestro también, porque conocí no a cualquier persona del teatro, conocí a Juan Edmundo González, a Andrés Pérez, que son aquí en Chile también personas muy connotadas, que hicieron teatro de una manera, el teatro popular, el teatro en dictadura. Entonces formaron personas con, con autogestión, con pulso, con eso, con garra, ¿viste? Y yo vi hacer eso y me fascinó. Encontré que ser autogestivo en todo y pararte en una esquina y hacer lo que tú quieres hacer me pareció tan potente que yo dije, yo también quiero hacer eso. Y entonces hay que ser disciplinado, bueno, estudioso, respetuoso. Y, y ese es un camino, todo un camino. Yo estoy todos los días aprendiendo.
Qué Eh, maravilla. De hecho estoy dándome cuenta, bueno, ese don, esa vena artística que llevas, ¿es tuya o venía de tu familia antes que tú? Tengo Oh, una abuela pianista que era la profesora del piano en el barrio, así que yo la acompañaba, veía como hacían los martinetes cuando venía el afinador. Mi papá era un dirigente ferroviario, maquinista, que le encantaba la acuarela, que siempre me estimuló a que yo me expresara, hiciera cosas. qué bueno. Así que yo pienso que, y la historia, ¿viste? Los ferroviarios que tienen miles de historias, cuentos y cosas. Él era director de una revista, la Santiago Watts, aquí en Chile. Entonces, para mí esto del hablar, del comunicarme, de ser dirigente y gestiva, es algo que también está dentro de mi historia personal también. Discúlpame, yo no he dejado hablar a nadie, pero déjame hago una pregunta adicional. Bueno, entonces ya sabemos cómo empiezas a generar todas estas herramientas para que las personas puedan comunicarse, puedan desarrollar otras habilidades. Eres parte también o entiendes o a través de ti haces que muchas personas entiendan la realidad del mundo, que puedan visibilizar las problemáticas y las puedan trabajar tanto en los temas sociales como también en los temas del ambiente. Y todo esto hace que se vaya alimentando en ti o se vaya formando en ti esa gran artista, esa gran promotora de la vida y del arte. Qué maravilla. Ahora, ahora sí, cuéntanos y le doy el paso a Nadia para que nos puedas contar un poco acerca de las cosas que haces ya con, decíamos que se llamaba, a mí se me olvida el nombre, te La la terapia, cuento. te la cuento. No, yo encantada de que usted se vaya de largo con sus preguntas porque es su espacio y yo hasta mientras preparo mi batería de preguntas. No A se ver, preocupe, Miguelito. Oye, no, pero Gaby, eso. sí, ¿sabes qué, Gaby? Me llamó mucho la atención la obra de Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. Me encantó Ujú, esa novela, tiene un significado muy bonito. Es una gaviota que decide hacer algo diferente, ¿no? No ujú, solamente volar por conseguir comida, como los otros, claro. sino ponerle un propósito a volar. Y bueno, aunque el propósito era conseguir comida, pero perfeccionar el vuelo, ¿no? Hacerlo diferente, hacerlo mejor, más efectivo, ¿no? Y por eso es expulsada. ¿Tú te identificas con esta historia? ¿Tú tienes algo de este Juan Salvador Gaviota? Creo que sí, estuve un año en ese audiovisual y me marcó profundamente el relato, porque llegué a ese lugar haciendo actuación de voces para una productora y en ese lugar estaban los ilustradores que hacían las ilustraciones y después eso se fotografiaba. Y cada fotograma era una diapositiva, eran 3.000 fotografías, 3.000 diapositivas, sincronizadas por un data que iba en una cadencia que se fusionaban las imágenes en una panorámica y creaban la imagen y era una ilusión, porque en realidad la imagen está quieta, pero la Claro. secuencia es lo que hace Mm. que uno vea la imagen. El Y la movimiento. historia, claro, y la historia de Juan Salvador Gaviota tiene que ver con eso también, claro, con ese proceso filosófico también de una época, yo eso lo hice en los años 90, entonces también había un espacio cultural en esa época, ¿no? Diferente al que está hoy día. Sí, Eh, Hoy día podemos mirar esto que fue parte de nuestra historia, ¿no? Eh, es un relato, sí, creo que me siento a veces, pero cada vez más me siento con ustedes, o sea, hay cada vez más una masa crítica que crece en el bienestar humano también. No, claro.
Mm. Antes uno se sentía desubicado, pero hoy día es necesario, es algo que es necesario. Nadie se siente tan desubicado hoy día pensando que hay que cambiar Exacto, de paradigmas. O exacto. sea, estamos sacándonos los paradigmas para encarnar otro tipo de realidad. Eso sí, es apurado. Sí. Bueno, yo creo que antes era más, más artesanal el teatro, más artesanal cualquier cosa. Ahora tu teatro lo puedes hacer también con la inteligencia artificial, puedes hacer un film rapidísimo, un video en 5 minutos, que en realidad pues no tiene mucho esfuerzo, aunque no carece de, de, de talento, ¿no? Porque el que hace videos y el que usa la inteligencia artificial debe de saber, debe de tener el talento de poder utilizarla. Todo lo que se hace debe de tener su talento, ¿no? Pero antes era más artesanal. Yo recuerdo en mis tiempos de juventud, que todavía los tengo, ¿no? Pero cuando yo era más joven, adolescente, me iba al teatro con mi hermana, pero al teatro de tablas, pues, ¿no? Al teatro que De se ponía verdad. en la calle y que luego alquilaban un pequeño sitio con bancas de madera y te cobraban $2 la entrada, pero era un teatro vívido que tú sentías la gente, la emoción de las personas y te reías a carcajadas por lo que hacían. Y ellos mismos se hacían sus trajes, ellos mismos se hacían todo, el libreto, todo eso. ¿Tú perteneciste a esa era? Creo que estoy como en los coletazos de ese pedazo, pero no alcancé a estar, eh, porque los vi a todos más grandes ya, cuando ya No, venían de vuelta de ese movimiento. Los 80 para acá, porque aquí acuérdate que en los 70 fue la dictadura. claro, Y entonces todo cambió y el teatro también cambió, mataron a la mitad de la gente, o sea que fue muy tremendo todo ese proceso, se descabezó el arte en muchos aspectos acá. Y así que, de y hecho, estas ahora, personas... Y ahora hay más, es más cosmopolita, hay más visión de creativos. Yo estoy cerca de Valparaíso, que es un polo de desarrollo, podríamos decir, porque es una ciudad puerto, turística, y ahí llega mucha gente de distintos lugares, como siempre un puerto, y trae insumos que hacen bien en la música y en las artes, y en todos aspectos también, porque es una ciudad que siempre está en movimiento. Entonces, hay... Hay lo que pasa es que las economías en todas partes están con problemáticas y en todas partes hay exacto, movimientos sociales, entonces está comprimido muchas veces el el arte, ¿no? arte y la educación también. O La sea, hay, por educación más que ejemplo, nada, sí. yo he llegado a, ahora ya voy a entrar en por qué estoy aquí hoy después de 30 años de hacer estas cosas y primero fue, como digo, un proceso personal que fue agregando insumos y en un momento me di cuenta que eso se podía convertir en una planificación o en pensarlo como en un momento artificial que hacía pasar humanos por esos lugares y que esos lugares le hacían bienestar. Entonces, Claro, definir qué es el bienestar, definir qué es el buen vivir, eh, reconocer la higiene emocional, todo ese tipo de cosas que uno empieza a ver de qué estamos hablando, a ver cómo esto, de qué está diciendo. claro. Eh, y eso fue interesante, empezar a trabajar en salud mental. A eso justamente iba yo, a preguntarte si tú consideras que lo que tú haces tiene una terapia dentro, una terapia, y cuál es la terapia que recibe la gente con eso. ¿Cuál es, como tú lo dijiste ahorita en este momento? Claro, yo empecé a trabajar en salud mental, como digo, porque cuando empecé a trabajar con los niños en Educación para la Paz, esos niños eran niños que se salían por las ventanas, que se colgaban de las lámparas, que mordían al compañero, o sea, eran niños que tenían problemáticas mentales a veces, emocionales, que no eran escuchados, que tenían mucha rabia, que tenían mucha pena, mucha frustración. Entonces primero había que recoger eso y después uno que podía llegar a saber cuáles eran sus intereses.
Y recién ahí poder educar si es que ellos se dejaban. Entonces, Claro. ese proceso a mí me enseñó a, a interesarme en las personas, en saber qué es lo que necesitan o cuál es su motivación para poder conectarme. Y entonces ahí es donde empecé a hacer en salud mental con mujeres. Y esto de la reutilización textil me llevó a aún más cercano con las personas, la oportunidad creativa que tiene el desecho domiciliario. Entonces, en juntas de vecinos, con mujeres grandes, reflexionemos sobre ciertas cosas y hagamos un bordado. Era algo que se dio naturalmente. La literatura en soporte textil. Entonces, bordar ciertas cosas, etiquetas de palabras, eh, lienzos colaborativos, distintas cosas de ese tipo se vuelven terapéuticas y resultan Claro. terapéuticas porque hay descanso cuando uno tiene un propósito común. Entonces, eso es lo que resulta terapéutico. Claro. Cualquiera lo Y, puede hacer. y hacerlo en conjunto es más terapéutico, porque es una terapia grupal, ¿no? El propósito común y además el acto creativo, porque cuando yo tengo una idea y hay un acto creativo, eso da sentido a la vida. Me da un por qué voy a hacer las cosas. Y si lo hago con otros y lo hago en felicidad y goce, es más lindo todavía. Me pone más contenta, me da más, insufla más vida. Es terapia para ti y Y terapia para el entonces resto, ¿no? es para todos, por supuesto. Si yo soy parte del sistema que se cae también, entonces también lo necesito, no me puedo abstraer de eso. Diga, Miguel. No, quería, escuchándote, Gaby, quería, no sé si estoy interpretándolo bien, pero básicamente lo que entiendo es que haces un estudio previo antes de iniciar con la historia, la representación artística para ayudar a las personas con sus problemáticas y con la posibilidad de ayudarles a interpretar el mundo en el que viven. Pero mi pregunta es, ¿esa es una preparación, o sea, lo haces sobre una preparación o, digámoslo, sobre un libreto o haces cosas, improvisas al momento de, según sea necesario? O sea, ¿la improvisación hace parte de lo que tú haces o es únicamente un tema totalmente estudiado, documentado, totalmente teórico antes de convertirlo en arte o hay improvisación? No, hay teoría también. Insisto que Humberto Maturana tiene libros sobre educación, sobre, no sé, Pablo Freire tiene sobre educación, y así hay montones de autores que me han llevado a entender Jung con toda su interpretación de la psiquis en movimiento y el rito, el mito, el juego, el cuento, lo que realmente causa en el humano actual, cómo fue lo primitivo y cómo es hoy día. Yo tomo eso como sabiduría, podríamos decir, y trabajo con grupos, pero dirigidas. O sea, si yo voy a trabajar con mujeres de tal edad, bueno, veo el contexto de esas mujeres de tal edad y preparo una experiencia para esas personas en 45 minutos Mira, que les traiga a esas personas bienestar. Oh, ¿Y qué excelente. uso? ¿Qué uso? Una fogata de tela que planteo en el medio de la sala y entonces las personas se sientan ya alrededor de una fogata, de imaginación. Claro. Y doy un contexto imaginario y explico por qué estamos ahí. Y entonces empezamos a entrar todos en ese rito de, ah, mira, aquí empezó la escuela, aquí empezó la canción de cuna. ¿Se acuerdan de las canciones de cuna? Y cantamos canciones de cuna. Y aquí nació la receta de cocina. Y aquí, oh, y aquí entonces yo puedo sacar a lo mejor hierbas aromáticas y pasarlas. Y entonces hay menta y cedrón. Y, ah, yo me acuerdo de mi abuelita, y yo me acuerdo. Y los fideos con salsa que hacía con este laurel. Y entonces, ah, la, es so- una cosa que una cosa lleva a la otra y ya estamos todos sonriendo. la sopita Qué de maravilla. queso de las tardes de mi abuelita, me acuerdo yo. ¿Sabes qué? Te voy a presentar a una persona que le va a encantar conocerte. Luego por interno te paso los datos.
porque tienen mucho en común. La psiquis, ¿cómo fue que tú dijiste? En movimiento, La la psiquis en psiquis en movimiento. movimiento. Sí, Bueno, Es la psiquis en movimiento. Eso es lo que yo he aprendido a observar con todo esto que digo, que a mí me encanta esto de la imagen y todo esto ha sido como mi claro. proceso de individuación. Pero hoy día lo que planteo es esto. Si el cuerpo es el primer territorio, entonces todo lo que yo haga en función de este espacio va a traer autocuidado y todo Claro. lo que va por añadidura. Ahora, por ejemplo, trabajo con pequeños de jardín infantil en donde se enseñan buenas prácticas medioambientales. Y también ahí el cuerpo territorio, seamos animales, expresivos, el olfato, en la piel como el gran órgano que está en contacto con otros. Entonces, ya sean pequeños o mujeres o ancianas, el envase y el contacto y Es este el mismo. bucle de la mirada es el mismo. Y el Parkinson en sí, ¿cuándo entra en tu vida? Eso fue muy emocionante porque con esto de hacer esto en las plazas públicas, yo conocí a una amiga muy querida que es Paula Chacana, que tiene una fundación Parkinson Quilpué. Y entonces nos conocimos a través de un cuento en una plaza y me dice, yo estoy armando una equipa y necesito cosas que sean divertidas, que a las personas las saquen de lo cotidiano. ¿Y por qué no planteas algo? Y entonces, sí, le digo, a mí me encanta la idea, yo les voy a contar cuentos. Y entonces fui a una sesión y hice esto que les cuento, que hicimos un juego colaborativo en Merequetengue, que hicimos el cuento del elefante de Jorge Bucay, el elefante encadenado, y después en vez de hablar de los propósitos del cuento, hicimos una gran imagen de lo que más nos gustó del cuento y lo que menos nos gustó del cuento, pero con el cuerpo. Y sacamos fotos y mostramos lo que no nos gustó y lo que sí nos gustó. Y había personas que no podían subir los brazos, que ahí lo pudieron hacer. Habían personas ahí que no se podían enderezar y resulta que ahí podían fluir. Y toda esa inflexibilidad que había se rompía con el juego. Y eso fuimos viéndolo con Paula. Oye, ¿te diste cuenta que sí, que tal venía así? O de repente una terminaba la sesión y decía, oye, yo no podía levantar este brazo y ahora puedo. Y resulta que había Claro. estado cantando canciones de cuna y no sé, se acordó de la mamá y justo era el lado derecho o el izquierdo. Entonces uno dice, ¿coincide eso? ¿Es verdad? Y, como, y es toda entonces una experiencia. lo vuelves a repetir, a ver, ¿será así? Así, a ver, ya. Y vuelves curiosamente a mirar cómo se comportan las personas y a todos nos empieza a hacer efecto. Entonces, eso es lo que yo fui descubriendo eh, con esto de armar imágenes con el cuerpo, por ejemplo, con esa técnica que es tan bonita, que me gustó más, que no me gustó. eh, y nuestra cuerpa tiene una memoria indiscutible. Claro que sí. Y eso me asombra, a mí me asombra, porque, no te digo, hay personas que llegaban a la sesión así, todas maltrechas, y que se iban, pero muertas de la risa, empujones para afuera, Así así no como se niñas quieren ir. chicas. El olfato Bueno, tiene memoria, Miguelito. quería, escuchándote, bueno, no sé si estoy abusando de tu tiempo y de tu talento, pero ¿podrías compartir con nosotros un breve cuento, un cuento corto o cómo lo haces a O uno de través tus de, telares, tal vez. sí, a Tienes por través ahí de a la tus mano telares? Un cuento, un cuento, un Ok, cuento. un A cuento, ver. más rápido un cuento. Bueno, esta es la historia de un hombre que la única posesión que tenía era un caballo. Y lo usaba para sacar cosas de su jardín, para arar un poco el huerto. Y un día estaba sacando maleza y en el mismo pueblo había un hombre muy poderoso que quería comprar el caballo. Y llegó como llegan los hombres poderosos, así en gran tropel, y este hombre se le lavó las manos y llegó ahí y le explica que quiere comprar el caballo. Y el hombre humilde le dice, no, mire, en realidad el caballo es mi amigo, yo y un amigo no se vende, yo no puedo venderlo. Toda la gente que observaba eso
empezó a decir, mira qué tontera, ¿cómo va a ser que un caballo el amigo es un capital? Tendría que venderlo, mira la lecera que está diciendo. Es lo peor que le ha pasado, dejar pasar esta oportunidad. Y el hombre mira a la gente medio confundido y dice, bueno, si esto es lo peor que me ha pasado, esperemos, esperemos, porque nunca vemos la totalidad de las cosas. Pasan los días y el caballo se va, se pierde, no está en ninguna parte. El hombre desesperado buscándolo. Todos en la puerta de la casa del viejo diciendo, ¿viste? Ahora te quedaste sin pan ni pedazo. Ahora sí que llegó el desastre. Mira la tontera, era un capital. Pero no, ahí que el caballo es un amigo. Mira, ahora te quedaste sin nada. Pues, esto es lo peor que te ha pasado. Y el hombre mira con desdicha y dice, pero si esto es lo peor que me ha pasado, a lo mejor esperemos, esperemos, porque nunca vemos la totalidad de las cosas. Pasan los días y el caballo había estado en celo y llega con 6 yeguas enormes que daban vuelta por el lugar y había una enorme polvareda. Toda la gente vitoreaba, buena, viejo, tú sabías, viejo zorro, lo dejaste ir y ahora tienes 7 caballos. Esto es lo mejor que te ha pasado, lo más grandioso. El hombre mira su abundancia y dice, bueno, si esto es lo mejor o lo peor, esperemos, esperemos, porque nunca vemos la totalidad de las cosas. Pasan los días y el hijo primogénito, no me lo van a creer, domando una de las yeguas, se cae y queda parapléjico. Toda la gente ahí, si no fuera por esas malditas yeguas, qué cosa más terrible, no, 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 es lo peor que te ha pasado. El hombre recoge a su hijo, lo lleva para adentro y dice, bueno, si es lo peor, esperemos, esperemos, porque nunca vemos la totalidad de las cosas. Pasan los días y hay una gran efervescencia política, una guerra enorme. Todos los hijos primogénitos van a la guerra. ¿Cuál no va? El del viejo. Todas las mujeres en la casa de la puerta, qué afortunado eres, nosotras hemos tenido que mandar a nuestros hijos a la guerra y tú lo tienes ahí, los puedes disfrutar, qué afortunado eres, viejo, esto es lo mejor que te ha pasado. El hombre mira a las mujeres y su pena y dice, bueno, si esto es lo mejor o lo peor, esperemos, esperemos, porque nunca vemos la totalidad de las cosas. Y como este cuento es un cuento mandálico, circular, que podríamos estar toda la tarde agregándole insumos, si esta es la mejor entrevista de Parkinson, si Textil y Textual va a ser pronto un gran laboratorio, esperemos, esperemos, porque nunca vemos la totalidad de las cosas. ¡Qué Eso se merece un maravilla! aplauso, Gaby Gaviota. ¡Qué maravilla! Excelente. Este es un cuento sufí, no es un cuento de mi autoría, es un cuento de una cultura muy antigua que muestra que lo que nos parece hoy día peor, mañana no sabemos porque es nuestro Claro. proceso de vida, ¿no? Esperemos, esperemos. Esperemos, esperemos, porque nunca vemos la totalidad de las cosas. Es algo que es un cuento que para mí es muy significativo porque es como la vida misma. Y también lo he acuñado con muchas grupas que cuando nos ponemos ansiosos les digo yo, acuérdense del cuento, porque Claro. hay un sabio interior que dice, pucha, la noticia hoy día es lo peor que te ha pasado, esto es lo peor o esto es lo más bueno que te pudo pasar. Bueno, no sabemos, porque si guardamos la ecuanimidad y vemos en el aquí y ahora cada cosa, hay que verla en su momento también, tomar la decisión en su momento también. Claro. Hoy día me da pena, mañana no sé. Y así, como cada peldaño, ¿viste? Es como el Parkinson. Hoy día amanecí pésima. Mañana no sé. Esperemos, Mañana no sé. esperemos. Esperemos, esperemos. No, y de hecho, yo repito con frecuencia una frase que escuché de un líder eclesiástico que decía, todo será para tu bien. Y entonces uno dice, pero si estoy enfermo, tranquilo, todo será para tu bien. Y de hecho, hay cosas buenas, regulares y malas que se atraviesan en nuestro camino que resultan ser el inicio de cosas nuevas y buenas, regulares, y otras que aparentemente son malas, también nos van a dar o van a tocar nuestra vida. Es así como el Parkinson ha tocado nuestra vida y aparentemente ha sido una cosa complejísima, pero si no fuera por eso no tendríamos el privilegio de estar conversando contigo Estar en con esta Gaby tarde. Gaviota.
y no se hubiera tropezado conmigo, Miguel, y no estuviera aquí en Eso, Conexiones. eso Imagínate. yo, es por eso que digo que nunca vemos la totalidad de las cosas, porque la verdad, esto que podía parecer algo tan mal, que es una enfermedad o un síndrome, yo soy ignorante de esta enfermedad y síndrome, pero entiendo que los espacios de bienestar humano tienen que ver con este bienestar consciente Claro, también. O sea, reconocer emocionalmente en dónde estoy, poner límites, saber dónde, que yo llego de aquí hasta acá, no soy ilimitado. así A veces es. queremos ser ilimitados. Sí, es una metáfora, ¿no? Pero también hay que ver las cosas en su contexto y poner, insisto, a las personas, porque ya hemos perdido el respeto, hemos perdido muchas cosas, hemos perdido. Entonces, tener estos espacios artificiales donde podamos explayarnos en una forma pacífica y segura, jugar con nosotros, reconocer nuestras emociones, nuestra respiración, nuestro sentipensar, respetar esos tiempos, 45 minutos, creo que son un aporte para una persona en estos siglos, que todo es rápido, que todo es para ayer, que todo es neurótico, que hay que rendir, que hay que ser eficiente y eficaz y todo eso. Bueno, hay mucha presión que lleva al Parkinson al límite también lo Claro. veo, ¿no? Entonces hay cosas que he estado investigando y escuchando a otros que saben sobre genética y eso en las mismas plataformas, que hablan de enfermedades que son ambientales, otras que son hereditarias, otras que en realidad no sabemos mucho, están en todos nosotros, pero que cuando se dan las condiciones se da. Entonces Afloran. finalmente el autocuidado, el escaneo de los baobabs mentales, como dice el Principito, que no nos destruyan estos gusanos mentales, ¿no? Exacto. Hacen que uno venga el goce también, Y porque que, y que tengamos una flor como el principito que siempre nos acompaña. Eso es lo claro, principio. claro, es esa flor interna que se pueda regar y que crezca, porque también estamos en una época de valoración, siento yo, no sé qué piensan ustedes, pero como una pregunta también, una reflexión. Es una época en donde tenemos herramientas para solucionar. Claro. Lo que tú recién decías de que antiguamente el teatro se hacía con un fosforito y un alambre, bueno, hoy día se hace digital y podemos hacerlo con la mejor escenografía. Antes para grabar un disco había que hacer un montón de cosas. Hoy día yo puedo tener una tornamesa en mi casa y grabar ahí y hacer mis voces. Así es. Bueno, hoy día Tengo, podemos también en eso el bienestar, digo, ¿no? Antes nuestros Ujú. padres no tuvieron esa opción, nosotros sí Exacto. tenemos. Tenemos que agradecer que estamos en esta era. Claro, tal cual. Sí. bueno, tengo una otra inquietud. Yo soy el hombre de las inquietudes. Y es, eh, nos has hablado de las bonitas experiencias que has tenido con grupos al experimentar con ellos sus recuerdos, sus habilidades, sus tristezas también. Pero ¿cuál es el mayor desafío en la labor que haces? O cuando entras a un grupo, ¿cuál es el desafío con el que siempre te encuentras o que normalmente te encuentras? El que exista una sintonía emocional en el grupo que permita la escucha. Porque una cosa es poner cara de que yo estoy entendiendo y que estoy aquí, y Bien. la otra es que realmente yo esté aquí. Entonces me parece que el desafío de cualquier terapeuta o de cualquier terapia ocupacional o lo que sea es conectar realmente con las personas que están presentes y hacer que eso sea una participación real, activa y en escucha activa. La predisposición del grupo. Eso yo creo que en todo orden de cosas, por ejemplo, los profesores que son difíciles de educar porque los profesores se las saben todas. Entonces, y entrar a un grupo de profesores, ¿qué me va a enseñar este? Que ya hay prejuicio, que ya hay un montón de cosas, es difícil porque son muy profesionales, por ejemplo, y tienen muchas corazas para saber, ah, esta dinámica yo ya la hice, ah, no, esto ya lo... Entonces hay mucha cosa de querer saber más, ¿no? Y no salirse del molde,
Bueno, son grupos difíciles y a veces uno piensa que no, pero esos grupos profesionales son complejos. Ese es el De... ejemplo de Juan Salvador Gaviota, que lo expulsaron por querer pensar que lo sabía todo, ¿no? Pero no era así, o sea, tenían que darle la oportunidad de expresar lo que él quería decir, ¿no? Y esa es en lo que nosotros tenemos que trabajar todos los días. Claro, Siempre claro. tratar de expresar, tratar de hacer de hacer las cosas que nosotros queremos hacer, de hacerlas porque queremos vivir bien, queremos vivir felices. Yo en este momento estaba atareada porque tenía un asunto ahorita pendiente con un evento, pero con ese cuento tan divino, tan bonito, con tanta historia, con tanta profundidad que nos contaste, mira, me quedo pensando y ya me quedo pensando y me quedo con una tarea a cuestas, que no hay que pensar en el mañana. Esperemos a ver, como decía un amigo mío colombiano, dejemos que las cosas decurran. Así decía mi amigo colombiano. No nos adelantemos al caso. Por eso yo vivo mi día a día. Hoy día vivo lo que me trae el día. Hoy día viví el momento difícil, el momento estresante, viví el momento feliz contigo y esperemos a ver qué pasa mañana, como el Señor Fíjate decía. que, y fíjate que si uno empieza a pensar así ya más en lo filosófico y paramos nuestra máquina o nos detenemos de verdad, minuto a minuto, cuando la luz va avanzando como a paso de gallo, dicen, eh, si te fascina, porque es siempre el acto creativo, siempre estamos decidiendo. Es una decisión constante el emocional. Yo puedo decidir ser feliz o no. Ujú, Es una decisión personal. O sea, puedo estar perturbada pensando que esto se va a acabar, pero es mi decisión interna. Nadie más lo hace más que yo aquí. Cada uno de nosotros lo hace. Entonces, ¿dónde quieres estar? Esa es la pregunta interna. ¿Qué personaje estás haciendo? ¿Qué obra estás representando? ¿Cuál es tu película? Yo Claro, lo veo desde lo escénico, pero un poco es eso, ¿qué personaje estás vibrando? Porque todo es vibración, todo el sonido. Yo tengo un cuarto hijo, otro matrimonio y un cuarto hijo, y este hijo es del mundo trans. Y entonces para mí la biología ha hecho cambiar muchas cosas sobre los hombres y las mujeres desde lo biológico, ya no desde una opción de género, sino que desde la biología, cómo las hormonas cambian en la cuerpa y cómo transforman. Y uno dice, pero ¿cómo pasa esto? Y es así, es la magia de la vida que uno no tiene ni idea que ocurre. claro. Y ser, y ser mamá de un chico así me ha traído también toda una conexión con lo terapéutico y el bienestar humano otra vez, en la aceptación, en eso de la magia de la existencia también humana. claro. Claro, De claro. hecho, yo estaba pensando, hace un rato cuando estabas contando el cuento, al final estabas hablando que podríamos llenar muchas horas con insumos para continuar con esa historia. Y es lo mismo, o yo te pregunto, eh, ¿tú consideras, seguramente ya diste la respuesta, pero estaba pensando en cuando decías que uno decide ser feliz o no serlo, depende de los insumos que uno coloque allí? O sea, ¿a qué me refiero? Si yo quiero ser feliz, necesito colocar o traer insumos u obtener insumos que me lleven en esa dirección, o cómo logro ser feliz en medio de la adversidad. ¿Cómo se logra esa felicidad? Primero, siento que hay que definir qué es ser feliz para uno. Eso es lo primero, porque para mí puede ser feliz ser exitoso y tener un estatus, puede ser feliz si gano, porque aquí hay una confusión cultural. Si las personas ganan, son felices, si no ganan, son unos fracasos. Y entonces se asocia la felicidad con ganar.
y resulta que las becas son para algunos, las ganancias son para algunos, este es un sistema competitivo, entonces es difícil que todos puedan ganar, ya es frustrante de entrada. Sí. Claro, es verdad. Entonces, definir primero qué es eso. Ahora, si yo acepto que entré a esta representación humana, a esta experiencia, porque eso también tiene que ver con el marco de creencia, ¿qué crees tú de eso? Yo siento que así yo me siento contenta de cada vez que abro los ojos a la mañana, veo los colores y digo, ya me pongo feliz porque es una oportunidad nueva de volver a hacer, de no embarrarla, ¿viste? Claro, Claro, no, el hecho de ya respirar cuando amanece, el hecho de levantarte, de sentarte en la cama y de saber que te puedes sentar, el hecho de que te Abrir puedes los ojos parar, la primera, es la claro, primera, claro. ya es. escuchar el primer Además que sonido, en lo el olor cotidiano a a veces café. uno se pierde en lo cotidiano y deja de disfrutar cosas que son maravillosas, pero que como se hacen parte del paisaje ya como que se pierden y realmente es allí donde podríamos encontrar o definir la felicidad. Qué maravilla, qué Claro, bueno. para mí comerme un helado es mi felicidad más grande, porque me encantan los helados. A Y Miguel, ¿qué fíjate le gusta a que Miguel? Las No sé si decir las hamburguesas o las hamburguesas, pero eso también me hace las feliz. hamburguesas sí. Miguel es un Bueno, apasionado de las hamburguesas. pero eso, viste tú, el sabor, qué alquimia más fabulosa que la gastronomía. A mí si hay algo que me gusta es cocinar, me encanta cocinar. Me gusta cocinar para los amigos, para la familia y transformar los alimentos y gozar comiendo, me encanta comer. Claro, Y los sabores y disfruto los olores y entonces en realidad la vida está hecha para que uno goce, así es. pero tenemos un sistema que no nos deja hacer eso porque cuando uno se anda riendo te dicen, este está raro, algo le pasa. Sí, No es que yo no tenga problemas o que hay un sistema que igual sea corrupto, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Yo abro los ojos y bueno, antes estaba el dinosaurio o el diente de sable afuera y hoy día está, no sé, la bomba atómica y la guerra. O sea, siempre ha estado peligroso, no es que hoy día nomás. así es, Eh, siempre ha sido siempre ha así. habido plagas y cosas de ese tipo. Sí, es No verdad. es tan peligroso que nos vamos a morir, sabemos que eso va a pasar, o sea, no, lo que pasa es que hay que ver el tiempo que a uno le dan, cómo lo vamos a administrar. Sí. Eh, Claro, te dan mira, 100 años para estar aquí, listo, 100 no hay años, más. gracias, Dios mío. No, yo no quiero llegar a los 100 años. Pero yo digo, a mí el Parkinson me ha enseñado a ser paciente, porque todo lo Por hacemos eso, despacio, despacio, tranquilos, y cuando me están apurando, a ver, yo tengo Parkinson, así que me esperan un ratito. Entonces claro, también hay que dosificar lo que nosotros podemos hacer, como tú dijiste, ¿no? Y saber que de aquí para abajo puedo, de aquí para arriba no, o lo contrario. Entonces, de esa es acuerdo, una forma de aceptación. Cuando uno empieza a aceptarse, las cosas cambian. de acuerdo. Miguelito, le explica la esencia del programa con la preguntita, porque me olvidé de explicarle al principio a nuestra compañera. La Bueno, no, pregunta de la frase. claro que sí. Bueno, Gaby, yo estoy muy feliz y agradecido por esta entrevista y por conocerte y escuchar tus vivencias, bueno, las enseñanzas que nos has dejado hoy en esta entrevista son realmente increíbles. Pero en este espacio de conexiones, normalmente a nuestros entrevistados les pedimos que piensen en una frase que podría representar o que nos podrían dar una enseñanza o que es tu lema en la vida. ¿Cuál sería esa frase que te gustaría dejarnos como enseñanza o como parte de tu marca personal? Bueno, creo que esto del esperemos, esperemos, que nunca vemos la totalidad de las cosas, hoy me representa absolutamente. No tengo una frase preparada, creo que me asombra la vida, tengo 61 años eh, y me siento muy contenta
eh, ya con un bagaje que sé de lo que no me gusta y me queda más tiempo para ir en mi júbilo. Eso siento que me siento muy contenta de tener esta oportunidad de hablar con ustedes, por ejemplo, de compartir estos sentipensares. Eh, Eso, me agradecida de la vida, un montón. Eso que nos parece a veces que no es tan bueno, porque la vida no es ni buena ni mala, esa es también es salir de la caja, ¿viste? De la dualidad siempre, es abrir a los matices que tiene todo esto, que las cosas no son de una forma o de la otra. Cada vez que dejamos de hacer algo, hay un montón de otras opciones que no hicimos. Que nunca vemos la Eh, totalidad de las cosas. Nunca vemos la totalidad de las cosas, el gran tapiz total no lo vemos. No, Vemos partes de eso, somos algunos colores de esa trama, pero no vemos todo. Entonces, lo que sí vemos es la trayectoria, eso sí lo veo, yo veo eso, entonces en mí, y tengo respeto por eso, como dices tú, los tiempos, yo llego hasta aquí, para allá no puedo. eh, y el Parkinson tiene esa gran lección que tiene que ver con el respetar los tiempos. A mí me ha hecho ver eso, el Parkinson, el respetarse los tiempos, el no querer controlar todo, el soltar que otro se haga cargo, o sea, dejar tiempo para otros también, eh, que son baobabs que todos tenemos, o sea, no es que porque tengas Parkinson, sino que son así es. cosas que todos a veces queremos porque yo amo a mis hijos, entonces les soluciono todo, no sé, Exacto. yo no porque mis nietos no sé qué, entonces yo les pago la escuela, no sé qué, y anulo a los padres, no sé, como que uno Sí. siempre va embarrándola a veces queriendo solucionar con la mejor intención y se va metiendo en enredar las cosas, la madeja. A veces te tienen que llegar estas cosas para que tú entiendas de otra manera lo que debes hacer y cómo lo debes hacer, ¿no? Y Te de tienen Parece hecho, que que... eso es, parece que así es la experiencia humana, parece que eso es, Ujú. porque Es estamos verdad. todos en lo mismo, o sea, en eso sí nos parecemos todos. Así es. de hecho creo que ha sido una frase mensaje o un mensaje frase la que nos estás Que, dejando. que la voy a Y utilizar muy a menudo ahora. ahora yo tengo una pregunta y es, las personas, ¿cómo pueden entrar en contacto contigo? ¿Cómo tú dictas esos espacios Algún virtualmente, sitio. solamente presenciales? ¿Cómo te consigue, cómo te pueden encontrar a ti? Bueno, en Instagram tengo un espacio que se llama Telacuentos, que aparece un fueguito porque he buscado, ya conté esta fogata, esta abstracción de la fogata, y hago este escenario para que se entienda que de ahí partimos como humanos. Eh, y entonces, bueno, a nivel de Instagram, ahora en línea se pueden hacer montones de cosas. Yo doy talleres de narración oral inicial, doy talleres de bordado y eso también a través en línea. Y ahí a través de la web podemos conversar porque dentro de Chile, bueno, me pueden invitar a los distintos lugares. Yo viajo permanentemente dentro del país y también he sido invitada a Argentina, tengo un pulso de trabajo en Bariloche, en Patagonia. He ido ya 3 años seguidos a llevar estos laboratorios textiles. En Patagonia hay un gran vertedero y la gestión de residuos es algo que es muy importante también allá. Y entonces esto de juntar el textil y lo emocional también ha sido muy novedoso para esa zona. Así que he ido a trabajar ahí. Así que donde me invitan, también Tú viajo, estás, claro. viajo a los distintos lugares. Para mí un placer que ustedes, que Ecuador tiene textiles que para poder aprender y millones de cosas, así que un placer también de poder aprender todo eso. Hay toda una cosmovisión en el textil que me apasiona, así que venimos de ahí, somos parte de ese hilo conductor. Eh, y el que me quiera contactar a través del mail también, Gaby Gaviota, todo junto, Gmail, eh, con B corta y con I latina, Gaby Gaviota. Ok, Ya, ok. muchas gracias por compartir eso con nosotros. Sí, de Muchas Eh, hecho, gracias a ustedes. en la claqueta de presentación del programa voy a poner tu Instagram, @telacuentos, ¿no? @telacuentos, para que te Arroba te ubiques la ahí. cuento. Sí, de hecho voy a hacerlo porque, y tenemos que conversar porque
Parkinson Ecuador necesita gente como tú. Necesitamos mucho de esos telacuentos que tú tienes y de esas ganas de vivir y de esa vibra positiva que tú emanas. Me encantó conversar contigo, Gaby. Qué pena que se nos termine ya el tiempo, pero pues hubiéramos Sí, querido seguir conversando, pero ya no hay más tiempo. ya está, En honor ya. al tiempo, pues, ¿cómo es que decía el Señor? Veamos, Esperemos, 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 esperemos. esperemos, porque nunca vemos la totalidad de las cosas. Vemos la totalidad de Nunca las vemos la cosas, así totalidad de que las cosas. de pronto, queridos amigos internautas, la vemos en un taller en Parkinson, Ecuador. Así que esperemos que nunca vemos la totalidad de las La cosas. totalidad de las cosas. ¿Dónde nos llevan Miguel, los hilos? Miguel, para despedirnos, muchísimas gracias, Gaby. Gracias, Muchas gracias. Miguel. ¿Qué quiere decir algo? No, solamente agradecerte, Gaby Gaviota, por este espacio, este tiempo que nos has dado, por compartir esas lindas enseñanzas que nos has dejado y bueno, felicitarte por todas las cosas maravillosas que haces por todas las personas que yo creo que todos tenemos alguna necesidad emocional y a través del arte es una maravilla abordar este tipo de situaciones. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Nadia. Muchas gracias. Gracias Gaby por tu tiempo, gracias Miguel por su tiempo, gracias queridos internautas por estar conectados con nosotros todos los martes a las 7 de la noche. No dejen de hacerlo y no dejen de aplastar la campanita para que le aparezcan las notificaciones. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Chao Gaby. Gracias, gracias. Bueno, Bueno. Gaby, muchas gracias por tu... Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. Soy estudiante de la Dante, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos, que con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. Llega Conexión Legal, un programa para conocer y defender tus derechos. ¿Sabías que muchas personas no acceden a la justicia por falta de información? Conexión Legal es el espacio que te brinda claridad sobre casos reales que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad y sus familias. En cada encuentro, junto a un panel de expertos, analizaremos casos impactantes, escucharemos testimonios reales, explicaremos el marco legal aplicable y resolveremos tus dudas en vivo. Todo con un lenguaje claro y accesible, porque conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. Temas de justicia y derechos humanos, análisis de casos con especialistas y comentarios de nuestros panelistas. Conexión Legal es el programa que empodera a la ciudadanía a través del conocimiento. No te quedes sin la oportunidad de aprender que en Conexión Legal, la ley es para todos. Los jueves a las 19 horas por tu pantalla de Conexiones X People TV. No te lo pierdas. En Guchis, creemos que cada rincón de tu casa merece un toque especial. Ofrecemos nuestra pasión por brindarte artículos únicos que transforman tus espacios en lugares acogedores y llenos de estilo. Desde elegantes manteles, servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Guchis encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor.
Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Gucci's te ayude a contar tu historia a través de la decoración. Visítanos en nuestras redes guccis.es, donde cada detalle cuenta. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Super Protem, la proteína inteligente. Mejora tu rendimiento. Acelera tu recuperación. Nutre con precisión. Y todo esto con un solo scoop. Ya lo sabes, Super Protem, la proteína inteligente, con proteína aislada de soya, calostro, colágeno hidrolizado y vitamina D3. Llegó Biprocollage, que es más que un colágeno. Su fórmula avanzada regenera tendones y articulaciones. El colágeno es un excelente soporte para músculos y te hará lucir una piel increíble. Biprocollage contiene vitamina A, C y D3 y trocitos de mora para un refrescante sabor. Endulzado con dulce cura, nuestro stevia 100% natural. ¿Qué esperas? Prueba Biprocollage. ¿Tienes el hígado graso? Los excesos te están pasando factura, pero es hora de actuar. Sinara Plus, la solución ideal, con alcachofa, boldo, chanca piedra. Mejora la digestión. Baja los niveles de hígado graso en el cuerpo. Bienestar de forma natural. No más dolores musculares. Artrilife es la solución. No más rigidez al despertar. Artrilife es la solución. No más malestar después de entrenar. Artrilife es la solución. Artrilife alivia el dolor muscular, dolor de tendones, artritis, artrosis. Y en solo 5 minutos lo sientes en tu cuerpo. Disponible en crema y tabletas. Alivio inmediato para tu garganta. Propol Creme, con propóleo, miel de abeja, vitamina C, vinagre, jengibre y zinc. Suaviza la garganta seca. Protege de la tos y calma las irritaciones. Con solo 6 aspersiones al día, sentirás un alivio inmediato. ¿Venas marcadas, dolor y cansancio? ¿Piernas hinchadas al final del día? Varistop es tu solución natural. Con extracto de castaño de Indias, desinflama varices, alivia el dolor y mejora la circulación. Una tableta cada 8 horas y sentirás tus piernas como en las nubes. Luce piernas suaves, ligeras y sin molestias. Varistop, alivio que se nota. Llegó el antiinflamatorio natural. Nutra 15 Neurocurcum de Docvisa. Poderoso antiinflamatorio a base de cúrcuma y complejo de vitaminas B1, B6 y B12, que apoya a revitalizar tu sistema nervioso. Es ideal para las personas alérgicas a los AINES. Nutra 15 Neurocurcum de Docvisa, con la calidad de laboratorios Hulger,